Gràcies, presidenta. Senyora Vilagrà, no dicen la verdad ni desde el atril del Parlamento. Mire, condenan a un alcalde de Esquerra Republicana a 5 años de inhabilitación por prevaricar en la adjudicación de unas obras. Una noticia de mayo de este año y se trata del juzgado de lo penal número 16 de Barcelona que ha condenado al alcalde de Cabrera de Anoia. Lo digo porque, en fin, casos de corrupción sí tienen ustedes en sus filas. La sensación, mire, una interpelación hacemos hoy que busca poner al Gobierno frente al espejo de la realidad actual y denunciar la situación política, social y económica a la que nos han conducido y el enorme distanciamiento que han creado ustedes entre los catalanes y la clase política llena de privilegios económicos y políticos. Mire, los catalanes, con los sucesivos gobiernos separatistas, cada vez viven peor. Se lo dijimos en la interpelación anterior, un 36,9% del presupuesto de la Generalitat, nada más y nada menos que 18.000 millones de euros, la misma cantidad que se destina a sanidad y educación, ustedes la dedican a mantener una gigantesca estructura de gasto político superfluo y prescindible, que si desapareciera de la noche a la mañana, los catalanes ni se enterarían ni les afectaría. 1.309 entes públicos, 360 chiringuitos o más de 400 altos cargos, de los que hoy hablaremos, son una bofetada en la cara a tantos catalanes que hoy malviven por la subida de precios y la inflación, el encarecimiento de la cesta de la compra, la subida de las hipotecas, el cierre de empresas o el paro. Más de 347.000 personas en Cataluña buscan trabajo y no lo encuentran. Pero ninguno de estos 347.000 catalanes es un político separatista, porque ustedes ya se ocupan de darles colocación y sueldazo. Se han convertido ustedes en una élite que vive de espaldas a la sociedad, que es incapaz de dar ejemplo, de ahorrar, de suprimir gasto político superfluo, en un contexto de crisis social, económica y energética que hace muy difícil llegar a fin de mes a las familias catalanas, pero que a ustedes no les afecta. Y mire, yo se lo voy a concretar en 3 ámbitos que son un escándalo para cualquiera que tenga sentido común. En primer lugar, el suyo es un gobierno que tiene la desvergüenza de ser el gobierno autonómico con más consejerías de España y con los sueldos más altos incluso que el Consejo de Ministros. Que Pere Aragonés sea el presidente autonómico que más cobra, con 132.855 euros, 48.000 euros más que el presidente del Gobierno de España. O que usted, señora Vilagrà, cobre 117.000 euros, un 37% más que el señor Bolaños, es un absurdo injustificable. Yo me pregunto, ¿ustedes quiénes se creen que son? ¿Se creen ustedes mejores o más capaces o más trabajadores que los demás para ponerse estos sueldos? Nosotros pensamos que es necesaria de forma urgente una reestructuración de los salarios públicos, por ejemplo, una ley de pirámide salarial que impida que los políticos separatistas se crean por encima de todos con sueldos estratosféricos como los que ustedes se autoasignan. En segundo lugar, su Gobierno es incapaz de suprimir los privilegios económicos y las pensiones vitalicias de los expresidentes del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña, como ya han hecho otras comunidades autónomas como Andalucía, como Madrid, como Extremadura, como Castilla-La Mancha o Baleares, entre otras. ¿Me puede decir usted por qué Pujol, Mas, Montilla o Torra han de tener unos privilegios económicos exagerados, además de una asignación económica para tener coche oficial con chofer, secretaria y escolta? ¿Por qué Ernest Benach, Núria de Gispert, Carme Forcadell o Roger Torrent han de tener una jubilación dorada a cuenta de los catalanes cuando cumplan los 65 años? Mire, la pensión media de un jubilado en Cataluña es de 1.133 euros. 1.133 euros. Y es indecente, por ejemplo, que el señor Benach, presidente del Parlamento del 2003 al 2010, se vaya a embolsar casi 5.000 euros de pensión vitalicia a partir del 2024, dentro de un año y medio, cuando cumpla los 65, solo por haber sido el presidente de esta Cámara hace más de una década. Fíjese, 5.000 euros de pensión para los políticos separatistas frente a 1.133 euros de pensión para los jubilados catalanes. Esto es una auténtica bofetada en la cara a nuestros mayores. Y, en tercer lugar, su Gobierno es incapaz de reducir el bochornoso número de asesores, altos cargos y personal eventual de confianza. Si no me escucha, señora Vilagrà, luego difícilmente podrá contestar a mis preguntas. La Generalitat tiene más de 400 altos cargos directos, que nos cuestan más de 27 millones de euros anuales, sin contar los cientos enchufados en empresas públicas que dependen de la Administración catalana. Mire, el salario medio de un alto cargo de la Generalitat de Cataluña es de 81.000 euros anuales. Y resulta que no solo Pere Aragonés, no solo sus 14 consellers, no solo la mayoría de estos 400 altos cargos, es que hasta los secretarios generales, los directores generales de todos los departamentos, los delegados de las embajadas fake de la Generalitat en el extranjero, todos cobran más que el presidente del Gobierno de España. Mire, ¿piensan ustedes acabar con esta insensatez algún día, señora Vilagrà?
¿Es esta su manera de entender la política y de hacer política? Funcionan como una gigantesca agencia de colocación de los políticos separatistas y de sus familiares, amigos, esposas, maridos, parejas, hijos y hermanos. Déjeme que le recuerde solo los dos últimos casos que, por cierto, afectan a su partido, por a ver si al menos se pone colorada en su escaño, porque en fin, es que es una auténtica vergüenza. Núria Vergés, hermanísima de la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, sí, no levante los ojos, colocada como directora general de Cuidados, Organización del Tiempo y Equidad en los Trabajos, dependiente del Departamento de Igualdad y Enchufismos, que es el nuevo nombre que le vamos a tener que dar a este departamento, con un sueldo de 87.456 euros al año. O el colmo del nepotismo, la colocación de Fran Civit, pareja de la consellera Meritxell Serret, al frente de la energética pública que ustedes han creado, un antropólogo sin ninguna experiencia en el sector energético. Hay que reconocerles que lo hacen ya sin ningún pudor y sin esconderse. Mire, desde Vox pensamos que es absolutamente necesario, por respeto a los catalanes, acabar ya con esta situación de privilegio de los políticos separatistas y por ello proponemos reducir a la mitad el número de altos cargos y personal eventual de la Generalitat de Cataluña, aplicar una rebaja del 35% en el sueldo de estos altos cargos, elaborar y presentar ante esta Cámara un plan de ahorro y racionalización del gasto público superfluo, que mucho tiene que ver con esos 1.309 entes públicos y 360 chiringuitos de los que antes le hablaba, e incorporarlo a los presupuestos del año 2023. Y mire, racionalizar los salarios públicos de todas las administraciones en función de las responsabilidades desempeñadas y en función del número de personas sobre las que se ejercen dichas responsabilidades. Quinto, suprimir los privilegios económicos y pensiones vitalicias de los expresidentes por respeto a los trabajadores y a los jubilados catalanes. Pero mire, no solamente han creado un cortijo económico en el que colocan a los suyos con las nóminas disparatadas muy por encima del nivel de vida de los trabajadores en Cataluña, sino que también se creen por encima del pueblo con privilegios políticos inaceptables. A diferencia de los ciudadanos corrientes, a los que no se les perdona ni una multa de tráfico, los políticos separatistas les sale gratis delinquir. Les sale gratis delinquir porque ya está el presidente del Gobierno de España para indultarles sin escrúpulos. Ya está el presidente del Gobierno de España para acordar con ustedes mesas de traición donde se negocia en secreto sobre lo que no se está en disposición de dar. Ya está el presidente del Gobierno para entregarles la cabeza de la directora del CNI por hacer su trabajo, que es defender España de sus enemigos externos e internos. Ya está el presidente del Gobierno de España para permitir que todos los catalanes paguemos con nuestros impuestos las multas a aquellos que malversaron dinero público en el golpe de Estado del 17. Y ahora también está el presidente del Gobierno para reformarles a la carta el Código Penal, derogando el delito de sedición y ya veremos si también vaciando de contenido el de malversación. Es algo inédito en democracia. Negociar la reforma del Código Penal y la derogación de un delito con los delincuentes condenados que lo cometieron, como si el Gobierno se sentara con el lute a negociar la supresión del delito de robo a mano armada. Es algo inédito, es un escándalo. Por eso, en su falsa mesa de diálogo no se debaten medidas para mejorar la vida de los catalanes. Principalmente se mercadean los privilegios de los políticos separatistas, es decir, indultos y reformas penales para favorecer a unos políticos que arrastraron a Cataluña al borde de un conflicto civil. Mire, 40 años de gobiernos separatistas han creado un estado de bienestar, pero un estado de bienestar para los políticos separatistas y sus allegados, no para los catalanes. Una auténtica red clientelar basada en el nepotismo, con una administración sobredimensionada que se dedica a desviar y malgastar dinero de los catalanes. Señora Vilagrá, se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Hay cada vez más gente, más ciudadanos que piensan que ustedes, que sus problemas, que sus intereses están cada vez más desconectados de la realidad cotidiana de los trabajadores en Cataluña, de que se han aprovechado de sus anhelos, de su esfuerzo y de su trabajo para engordar su inacabable agencia de colocación. Por eso les exigimos que vuelvan a poner en el centro del debate las preocupaciones de los catalanes, que devuelvan lo malversado, que reduzcan su estructura política, que genera despilfarro en un momento tan delicado como el presente, que expulsen el nepotismo y el clientelismo de su acción de gobierno, gánense el sueldo honradamente, como hacen cientos de miles de catalanes, y dejen de utilizar la situación de privilegio que tienen con el señor Sánchez y lleven a las reuniones con el Gobierno las verdaderas preocupaciones de los catalanes y no sus privilegios. Hagan todo esto cuanto antes, señora Vilagrá, porque los catalanes no van a tragar eternamente con su engaño. ¿O usted cree que sí, señora Vilagrá, que vamos a seguir aguantando que ustedes antepongan sus privilegios a las necesidades de los catalanes? Gracias, presidenta.
Señor Vilagrá, tomando el hilo de lo que decía últimamente, nuestra ideología es de ley y orden, que es justamente lo que ustedes no tienen. Dice que no me contesta porque no le va a parecer bien las cosas que le dicen desde mi grupo parlamentario, pero no me ha contestado porque estaba de cháchara con el señor Roger Torrent. Del concejal de Cabrera de Anoia, mutis por el foro. No ha dicho nada. Por tanto, asumo que entiende que sí tienen casos de corrupción en su partido. Y mire, señora Vilagrá, Aragonés, a pesar de haberse rebajado el sueldo, sigue siendo el presidente autonómico que más cobra. Sigue siendo el presidente autonómico que más cobra. Y su gobierno sigue siendo el gobierno más extenso de todos los gobiernos autonómicos. Y usted cobra 117.000 euros, 43.000 euros más que el ministro Bolaños. Todas estas cosas le deben parecer bien. Y el señor Roger Torrent, aprovechando que también lo tengo aquí en la bancada del Parlamento, señor Torrent, usted ha sido presidente del Parlamento 3 años y usted, cuando se jubile, va a cobrar más de 4.500 euros a cuenta de los catalanes, de los sufridos catalanes. Sí. Léase usted la ley, sí. Frente a los 1.133 euros de pensión media que va a recibir una jubilada o un jubilado catalán. Mire, ustedes no hacen nada ni por evitar, en tiempos de crisis, por evitar que su gobierno sea el gobierno más extenso de todos los gobiernos autonómicos de España, ni toman medidas para evitar privilegios de expresidents de la Generalitat y del Parlament, ni también toman ninguna medida para eliminar esa superestructura de más de 400 altos cargos que tiene la Generalitat. Oiga, muchos de esos altos cargos se podrían suprimir porque esas funciones se podrían llevar a cabo funcionarios de la Generalitat, que los tienen muy cualificados y que harían el trabajo mucho mejor probablemente que esos altos cargos. Pero claro, estos no tienen carné de partido, ni son tampoco amigos o allegados de ustedes. Aprovechando esos casos, mire, yo no le deben haber gustado los casos de Núria Vergés o de Ferran Civit, no le deben haber gustado, pero es que resulta que el señor Buch es conseller d'Interior acusado de malversación y prevaricación, al que le piden 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación, colocado como presidente y consejero delegado en Infraestructuras de Cataluña S.A. Este es un poco el tono de los políticos separatistas catalanes a los que nos referíamos en esta intervención. Por cierto, 115.000 euros, un poquito menos que usted. Cuando en el plano político, señora Vilagrá, España está hoy peor que en 2017. En 2017 teníamos un gobierno entregado, de brazos caídos, incapaz de defender los derechos y libertades de los catalanes y la unidad nacional, y hoy tenemos un gobierno directamente cómplice del separatismo golpista, que les aprueba leyes para que lo vuelvan a hacer impunemente y para facilitar la amnistía encubierta de Puigdemont y el resto de fugados de la justicia. Ustedes no son distintos a cualquier español y, por tanto, son los primeros obligados a cumplir las leyes y las resoluciones judiciales. Los socialistas son rehenes de Junqueras y del golpismo catalán. Han registrado esta reforma legal, indecente, del delito de sedición, por cierto, como proposición de ley, para saltarse todos los informes del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, de la Secretaría Técnica, de la Abogacía del Estado. Hasta esa manera torticera de trabajar tienen los socialistas cuando se trata de ceder a su chantaje. Todo porque quieren hacer impune el golpe de Estado de octubre del 17. Mire, frente a un gobierno cómplice del golpismo y un gobierno de la Generalitat en auténtica rebeldía desde hace una década, Vox registró ayer en el Congreso una proposición de ley de reforma del Código Penal para agravar el delito de traición contra la unidad de España, cuando lo cometa el presidente del Gobierno, un miembro de su Gobierno o miembros de gobiernos regionales, por la especial cualificación que tienen estos sujetos a la hora de cometer estos delitos. Y yo le digo que frente a aquellos que quieren una amnistía encubierta de los delitos cometidos el 1 de octubre, Vox va a proteger siempre la unidad nacional, la integridad territorial y el orden constitucional. Muchas gracias.